Ruido de fase. Teoría. Medida de ruido de fase. Señal sinusoidal, en el dominio del tiempo. En un oscilador ideal, esta es la imagen que se vería. Donde A es la amplitud. T es la variable del tiempo. Beta es la fase inicial de la señal. Omega es la frecuencia angular. Y T es el periodo de la señal. Señal sinusoidal, en el dominio fasorial. Un fasor se caracteriza por su amplitud y su fase, la cual varía con el tiempo. La frecuencia es el número de vueltas que da el fasor en un segundo. Ese valor multiplicado por 2π dará como resultado la frecuencia angular omega, que se mide en radianes por segundo. Omega expresa la velocidad a la que el fasor gira. Para pasar del dominio fasorial al dominio del tiempo, se deben realizar proyecciones del fasor A en cada instante t del tiempo, obteniendo valores de seno y coseno para cada instante, pudiendo así representar el valor de la señal en el dominio del tiempo. Como la frecuencia es el inverso del período, si aumenta el valor de la frecuencia angular, disminuye el valor del período t. Si el valor de omega es menor, el valor del período t será mayor. Señal sinusoidal, en el dominio de la frecuencia. La señal en el dominio de la frecuencia se observa como un tono, y en un analizador de espectros ideal aparecería como en la imagen. Señal sinusoidal, de un oscilador real en el dominio del tiempo. El ruido de fase produce el efecto que se observa en la imagen, donde el incremento de f es un valor aleatorio que introduce el ruido de fase. Señal sinusoidal, de un oscilador real en el dominio fasorial. Incremento de f se ve reflejado en el dominio fasorial como un fasor adicional, sumado al fasor de la señal ideal. El resultado del efecto del ruido de fase será un fasor nuevo, x' de t, tal y como aparece en la imagen. Puesto que los valores, tanto de amplitud como de fase, introducidos por el ruido de fase son aleatorios, esto provocará que el fasor total, x' de t, tenga una fase y una amplitud ligeramente aleatoria con el tiempo. En la imagen, se observa cómo afecta el ruido de fase a la señal en el dominio del tiempo. Señal sinusoidal, de un oscilador real en el dominio de la frecuencia. El efecto del ruido de fase, en cada instante de tiempo t, se refleja en el dominio de la frecuencia, como tonos de distintos valores, de amplitud y frecuencia. En un analizador de espectros, esta es la imagen que se vería. Por último, para medir el ruido de fase, tomamos el valor máximo, y varios valores de la señal, en diferentes offset. En este caso, a modo de ejemplo, tomamos un solo valor, a un offset de 10 kHz, obteniendo un valor de ruido de fase, de -37 dBmc /10 kHz.